Buenas tardes. A ver, lo primero que naturalmente tenemos que hacer los cuatro es agradecer a la Casa Sefarat y muy especialmente a Esther Bentahan el haber querido contar con nosotros para desarrollar este seminario sobre Spinoza. La verdad es que es muy reconfortante que uno pueda encontrar todavía instituciones en las que se considere que vale la pena tomarse en serio a los grandes de la historia de la filosofía y que vale la pena invertir horas o vidas en el estudio de sus autores. Lo que nosotros le propusimos a Esther desde el primer momento fue el proceder a una lectura lo más pegada posible al texto de Spinoza y centrada sobre una obra concreta, aunque naturalmente a partir de esa obra tengamos que abrir el abanico al conjunto de los trabajos de Spinoza. Esa obra que hemos tomado como eje es el último de los trabajos de Spinoza. Spinoza muere en el año 1677 y tanto por la correspondencia como naturalmente por la recogida de los póstumos, sabemos que este era el último texto en el que estaba trabajando. Texto que queda incompleto, pero ese es uno de los problemas que vamos a tener que afrontar de inmediato. ¿Qué decimos cuando decimos que el tratado político está incompleto? Porque es una incompletitud, lo veremos, bastante peculiar. Las ediciones del tratado político en español, es curioso, el tratado político ha sido de los textos de Spinoza que más tarde y de modo más trabajoso se han traducido a las lenguas modernas, exceptuando el caso del neerlandés. El caso del neerlandés en Spinoza es una excepción, porque la edición primera de Spinoza, de la que hablaremos ahora en un momentito, la edición del Opus Póstumo spinosiano, se hace en dos ediciones sucesivas, una en latín e inmediatamente después en holandés. Por lo tanto, la edición holandesa forma parte del proyecto inicial de los amigos de Spinoza que proceden a sacar a la luz su obra, pero en lo que concierne a lo posterior, pues fíjese, les he anotado algunas de las ediciones para que vean con cuántos retrasos se ha traducido el Tractatus Politicus. Al alemán es la primera lengua moderna, aparte del neerlandés, a la que se traduce en 1785. No hay traducción inglesa hasta 1854. Al francés, la primera traducción, que es muy problemática, es del año 1860, y la que se considera la primera traducción canónica al francés es de 1861, que es la traducción de Milsessé. En italiano, 1918, la primera traducción, 1918. Portugués, en Brasil, 1936. Japonés, 1940. Hasta 1957 no hay traducción ni rusa, ni magiar, ni serbocroata. En español, asómbrense, pero no hay edición del Tratado Político hasta el año 1966. Asómbrense más todavía, no hay traducción al hebreo hasta 1982. Y de lo que yo sepa, la última, la más tardía de todas, es en 2002 la traducción al polaco. Los motivos de esa especie de retraso de una obra que yo creo que pretendemos indicarles aquí que es crucial. No solo porque es la última, sino porque de algún modo trata de cerrar aspectos que han quedado abiertos en la ética y muy especialmente en el libro cuarto de la ética. Las razones, digo, de ese retraso no pueden atribuirse a dificultad de traducción.
El latín de Spinoza es elementalísimo. No tiene ninguno de los refinamientos que hacen diabólico traducir el latín clásico, el latín de un Virgilio o el latín de un Ovidio. Spinoza ha aprendido latín muy tarde. Su lengua culta inicialmente ha sido el hebreo. Sus lenguas de habla, el español, el portugués, en realidad el hispano-portugués, porque en ese momento las dos lenguas en Holanda se mezclan, y el neerlandés. Por lo tanto, digo, el latín que él utiliza es prácticamente un español latinizado. En cuanto a estructuras sintácticas, la estructura sintáctica del español y prácticamente palabra por palabra. Incluso a veces cuando utiliza refranes son claramente refranes españoles traducidos al latín. La dificultad, sin embargo, persiste. Y persiste tanto que lo primero que vamos a indicar es en las traducciones modernas que vamos a utilizar las variaciones. Y yo creo que pese a todo las vacilaciones con las que tenemos que movernos, porque en este caso no son ya dificultades lingüístico-literarias, sino muy propiamente conceptuales. Spinoza, desde la ética, ha tratado de construir un lenguaje propio. Naturalmente que un lenguaje propio no puede inventarse a sí mismo desde cero. Tiene que utilizar las palabras que existen, pero en el caso de aquel que intenta configurar una estructura lógica y una estructura de razonamiento propios, cada uno de esos términos tiene que ser definido dentro del ámbito en el que va a ser utilizado. Por eso la lectura de la ética al principio parece tan áspera, y, sin embargo, a la postre acaba siendo tan gratificante. Tan áspera porque inicialmente uno se encuentra con toda esa dificultad de tener que saber qué es lo que cada término indica, pero a la postre muy gratificante porque una vez establecido el contenido de cada uno de los términos, la serie deductiva opera como una auténtica máquina de guerra. Es una apisonadora, y a partir del momento en el que uno logra entrar en ese juego inicial áspero, la rotación es de reloj suizo. El tratado político aparece por primera vez dentro de esto que tengo aquí en una reciente edición facsímil, y que es la edición preparada por los amigos de Spinoza de su obra póstuma. Spinoza muere en el año 1677, el 21 de febrero, es decir, dentro de nada es el aniversario. Y verdaderamente hay que decir que el grupo de amigos que dirigen, sobre todo Yarik Jeles, Lodewijk Mayer, y hay que ponerlo en este caso por encima de todo, el editor Jan Rioverts, hacen un trabajo absolutamente extraordinario. Spinoza ha muerto, digo, el 21 de febrero. La llegada de los manuscritos a manos de Rioverts se produce, lo sabemos por la correspondencia del propio Rioverts, en torno entre el 25 y el 29 de marzo de ese mismo año, y ya los manuscritos ordenados, es decir, en las condiciones de publicación. Por la misma correspondencia podemos establecer que la corrección del texto se efectúa entre abril y julio del mismo año, que a final de octubre o principio de noviembre la composición tipográfica está terminada, y que entre esa fecha y el fin de año lo que se hace es proceder a la elaboración de una fe de erratas muy detallada y de un índice francamente bien hecho para la extraordinaria rapidez con la que se ha venido trabajando. Esa rapidez de la edición yo creo que nos debe hacer pensar en dos
aspectos. En primer lugar, en la existencia de eso que Mainsma llamó en su momento, final del XIX, el círculo spinosiano, en un libro que sigue siendo un clásico absoluto. Ha pasado ya, no sé cuántos años, pero el libro de Mainsma, Spinoza y su círculo, inicialmente editado en neerlandés, posteriormente traducido al alemán, y muy tarde ya, en los años 80 del siglo XX, al francés, en una edición además muy interesante, porque incluye un aparato de notas de actualización muy importante. Digo, la existencia de eso que Mainsma llamaba el círculo spinosiano, por un lado, y por otro lado, algo que también por la correspondencia de los cercanos a Spinoza conocemos, el hecho de que Spinoza ha debido pasar sus últimos meses de vida depurando absolutamente la obra, corrigiendo lo que quería de algún modo que se salvase y directamente quemando lo que consideraba que no estaba en condiciones de ser dado a la luz. Eso tiene sus aspectos ingratos para nosotros. Sabemos que Spinoza ha debido tirar al fuego en sus últimos meses una traducción propia del Pentateuco que no consideraba lo suficientemente afinada, pero que para nosotros hubiera sido una pieza de estudio de primer orden. Entre otras cosas, la gramática hebrea, que es así, viene incluida en la edición, la gramática hebrea de Spinoza, está hecha en paralelo con la necesidad de llevar a cabo esa traducción. No aparece en la edición de la obra póstuma, por supuesto, el Tratado Teológico Político, pero eso por una razón de lógica elemental. En primer lugar, porque está ya editado, entonces no es póstumo, pero en segundo lugar, porque está editado como un panfleto anónimo. Felices tiempos en los que un panfleto tenía este grosor, ¿verdad? Y esta erudición. Pero salvo en la correspondencia privadísima, Spinoza nunca reconoció públicamente ser el autor de un libro que ha sido probablemente uno de los libros más duramente condenados por todos los pensadores religiosos de su tiempo. Así pues, digo, es en esa edición del Opus Posthumum donde tenemos la primera edición del Tratado Político y también la primera edición de la Ética. 2 años antes hay una carta de Spinoza a Oldenburg. ¿No me he traído la correspondencia? Bueno, pensaba que no. ¿No tenéis ninguna correspondencia? Sí. Bueno, sí. En el 75, ahí está. En el 75, Spinoza ha escrito a Oldenburg, yo creo que es la carta 77 o 78, no, 67 o 68. Vamos a ver si lo encontramos. Hablándole de su único intento de publicar la Ética. Aquí está. Es una carta del 22 de julio del 75. Oldenburg, desde Londres, es un poco el buzón de cruce de todos los grandes pensadores del 17 en ese momento. Noble e ilustrísimo señor, cuando recibí vuestra carta de 22 de julio, partía para Ámsterdam con el propósito de dar a la imprenta el libro al que me refería en mi carta anterior. Da toda la impresión de que se está refiriendo a la Ética. Mientras me ocupaba de ello,
se difundió por todas partes el rumor de que estaba en prensa cierto libro mío en el que pretendía mostrar que no hay Dios. Y no eran pocos los que daban crédito a ese rumor. Algunos teólogos, quizá los autores mismos del rumor, aprovecharon la ocasión para querellarse contra mí ante el príncipe y los magistrados. Por otra parte, los estúpidos cartesianos, stolidi cartesiani es la expresión que utiliza Spinoza en latín, por otra parte, los estúpidos cartesianos, para librarse de la sospecha de serme favorables, no cesaban de condenar por doquier mis opiniones y mis escritos ni cesaron hasta hoy. La ética, por lo tanto, sabemos que desde el 75 está acabada. Por lo tanto, los editores no han tenido más problema que tomarla tal cual. ¿Qué pasa con el Tractatus Politicus? El Tractatus Politicus, al Tractatus Politicus hace referencia Spinoza en... yo creo recordar que es su última carta, perdona que te... ya no doy más vueltas sobre las cartas, pero yo creo que es la última, sí. En la última de sus cartas, en la que a un amigo, figura en la edición, tenemos la constancia casi segura de que el amigo en cuestión es Jared Jeles, que sería luego el principal encargado de la preparación de la edición. La Haya, 15 de julio de 1676. Querido amigo, ayer me trajeron vuestra carta que me fue muy grata, os agradezco de corazón los diligentes cuidados que me prestáis. No dejaría escapar esta ocasión si no fuera porque me hallo ocupado en una labor que considero más útil y según creo os ha de ser más agradable. Estoy componiendo un tratado político que hace ya algún tiempo empecé por inspiración vuestra. 6 capítulos de dicho tratado están ya terminados. Y a continuación enumera esos capítulos que coinciden exactamente con lo que se nos conserva del tratado político. Y tras describir todo lo que está ya hecho, que es exactamente lo que conocemos y vamos a pasar a analizar, después pasaré a tratar el gobierno aristocrático y el popular y finalmente de las leyes y las demás cuestiones concretas que guardan relación con la política. ¿Qué es lo que nos puede llamar la atención de ese Tractatus Politicus al que hace referencia la carta Jeles, que los editores colocan como prólogo del propio tratado político? Pues algo sobre lo que todos los comentaristas hemos tenido que enfrentarnos después, que es el hecho de que el tratado político es un texto inacabado y efectivamente la frase que lo cierra en la edición Princeps está colocada por los editores, claramente es reliquia desiderantur, falta lo demás, es decir, faltan los capítulos finales. Pero, sin embargo, es una obra inacabada que no se parece en nada a lo que nosotros llamamos un borrador de un autor. Vamos a ver, yo he tenido que habituarme a lo que es trabajar con realmente un manuscrito truncado, una serie de manuscritos no pensados para edición, en el momento de preparar mi edición crítica de los pensamientos de Pascal. Y naturalmente ahí lo que se encuentra uno son, lógicamente, con el taller de trabajo de un escritor, hojas sueltas de distintos tamaños, troceadas, coherentes, incoherentes, que mezclan tesis propias con citas de otros autores, resúmenes al hilo, en el cual naturalmente el trabajo del editor es pues bastante duro. Nada de eso hay en el tratado político. El tratado político se corta abruptamente en el capítulo
este que termina con el reliqua desiderantur, del cual el autor ha escrito exclusivamente 4 páginas, el capítulo 11, que debería ser el dedicado a lo que llamamos el Estado democrático, pero que prácticamente no queda más que anunciado y en modo alguno abordado. Hay algo claro para cualquier lector. Lo que ha llegado a nosotros no es un borrador, es un texto completamente acabado, pero al que falta un capítulo final. Los motivos por los que falte ese capítulo final yo creo que deberían ser abordados como un problema mayor, tanto teórico como académico, de la obra de Spinoza, pero no simplemente como una fragmentación o un inacabamiento del texto. Hasta el capítulo 11, los 10 capítulos que hay, están corregidos hasta la última coma, hasta el último detalle. Y eso es muy importante a la hora de verlo, porque en un momento determinado, que no es en el último momento de Spinoza, sino son los 2 o 3 últimos años, Spinoza ha cortado en ese punto el texto. ¿De qué trata el tratado político? Pues vamos a ver, nos encontramos ya con el primer problema relacionado con la traducción. Vamos a utilizar aquí 3 traducciones. Y aprovecho para indicarles una cosa. Naturalmente, en la medida en que lo que vamos a hacer es análisis de texto, hoy no es posible porque es el primer día y naturalmente en la mayor parte de los casos ustedes no han tenido tiempo de hacerse todavía con los textos, pero nuestro procedimiento será el dar por supuesto que ustedes han leído los capítulos que vamos a comentar y hacer una introducción a los problemas de ello, charlar entre nosotros durante un tiempo y cederles a ustedes la palabra para que puedan ustedes plantear los problemas que la lectura del texto les plantea. En fin, les decía, respecto al texto, ¿qué es el tratado político? Pues me van a perdonar ustedes lo que no es, les aseguro que no es una pedantería. El tratado político es una teoría general del imperium. ¿Y por qué demonios utilizar un palabra en latín, si fuese posible utilizar su equivalente en castellano? Pues miren ustedes, porque en mi opinión, y puedo equivocarme, y no es más que una opinión, no hay traducción que nos sirva para dar razón de las diversas facetas en las que el término imperium es utilizado a lo largo del tratado político. Facetas que se desplazan desde una reconfiguración de la teoría de la potencia, es decir, de la potencia, del poder, que está en la base de la definición de la subjetividad en la ética, una teoría, por lo tanto, de la potencia como determinación del individuo, de cualquier individuo, ya sea un guijarro de la calle, ya sea Albert Einstein. La potencia, digo, como como esencia de la determinación individual, pero imperium sirve exactamente igual para designar la composición de una sociedad organizada, en otros contextos para designar lo que nosotros llamamos Estado, que es probablemente el uso más habitual en el siglo XVII. La expresión imperium in imperio en la Holanda de los hermanos de Witt es una
expresión muy usual entre los tratadistas políticos. Jean Delacour, por ejemplo, que es el ideólogo de Jean de Witt, la utiliza para hablar de los problemas que puede plantear la interferencia de las iglesias religiosas en el funcionamiento del Estado, y habla de eso, de que el Estado debe mantener una absoluta tolerancia hacia todas las religiones y al mismo tiempo impedir que ninguna de ellas se convierta en un imperium in imperio. Y en sentido, naturalmente, cuando aparece eso en la correspondencia de la época, lo solemos traducir como Estado dentro del Estado. Una teoría general del imperio, es decir, una teoría general del poder, y una teoría general del poder muy concretamente concebido como dominación. Y yo pienso que eso es importante para poder situar el lugar exacto del tratado político. En mi opinión, el tratado político, que por supuesto es un tratado independiente, pero no puede ser entendido de otro modo que como la prolongación de la parte cuarta de la ética. La parte cuarta de la ética, que es un tratado de la servidumbre, o de la fuerza de los afectos. Mantengan el título de esa parte cuarta de la ética en la cabeza, porque no en vano, si tomamos el texto en latín del tratado político, ¿cuál es la primera palabra, la palabra con la que se inicia el tratado político? Affectus. Affectus quibus conflictamur, concipium philosophi, veluti vitia, etc. La ética ha desarrollado una teoría de la dominación, una teoría de la servidumbre, en el ámbito, en el plano de constitución, de configuración de la subjetividad. El sujeto es un quantum de potencia enfrentado a otros quanta de potencia, lo cual lleva naturalmente a ese celebérrimo axioma de la parte cuarta, probablemente uno de los textos, de los puntos de gravedad, quizá el punto de gravedad de la ética de Spinoza, axioma de la parte cuarta: en la naturaleza no se da ninguna cosa singular, insisto, cosa singular, es cualquier tipo de cosa. El término cosa en Spinoza abarca todo, lo que en la tradición clásica sería lo ente, en Spinoza es la cosa, muy deliberadamente, porque lo que Spinoza quiere indicar es que no hay distinción ontológica entre un objeto, entre esta botella, por ejemplo, y el pensamiento que trata de entender esa botella. Solamente hay una diferencia relevante, esencial. Aquel que habla, al hablar construye imágenes, y al construir imágenes se convierte a sí mismo en una máquina de depurar imágenes. Por lo tanto, la cosa a la cual llamamos hombre es una perseverancia, una continuidad en el tiempo, acompañada de imágenes. Pero vuelvo sobre el axioma, sobre todo esto volveremos más en detalle. En la naturaleza no se da ninguna cosa singular, ni hombre, ni lo que sea, sin que se dé otra más potente y más fuerte. Dada una cosa cualquiera, se da otra más potente por la cual aquella pueda ser destruida. La teoría de la dominación
la teoría de la servidumbre que la parte cuarta desarrolla, se cierra en una teoría de la conflictividad de los sujetos y de los límites de esa conflictividad. Y en última instancia, de la prevalencia del conocimiento como modo de saber gestionar ese juego de las potencias. Si el Tratatus Politicus empieza por el retorno sobre la función de los afectos, es precisamente para analizar cómo esa dinámica de construcción conflictiva de los sujetos individuales se desarrolla a una escala más alta en la formación de ese sujeto colectivo, de ese sujeto compuesto, para ser más exactos, de ese sujeto compuesto, que son los grupos articulados en la ciudadanía, en la ciudad, en el Estado, en la construcción del poder colectivo al que llamamos imperio. Todo el tratado político, en mi opinión, es una continuación no de la ética, sino de la parte cuarta de la ética. Realmente lo que viene después de la parte cuarta de la ética no es la parte quinta de la ética, que es por sí solo un tratado perfectamente autónomo y probablemente lo más difícil que haya escrito Spinoza en su vida, entre otras cosas, pero completamente autónomo. Lo que viene inmediatamente después de la parte cuarta de la ética es el Tratatus Politicus, es decir, la proyección de la teoría de la dominación al ámbito colectivo. Cuando Yelles procede a preparar la edición del Tratado Político, acompaña el título, muy al uso de la época, de un largo subtítulo que resume el propósito del libro. Veamos cómo ven los directos discípulos de Spinoza, cómo ven ese tratado político que han incluido aquí inmediatamente detrás de la ética. Tratado político. Vamos a ver, les hablaba antes de los problemas de la traducción, por eso yo voy a tratar de utilizar diversas traducciones con una cierta frecuencia. Una observación para los que utilicen la traducción española, que es una buena traducción, pero que tiene una errata al inicio que conviene que ustedes revisen. ¿La tenéis ahí alguno? Sí. Déjamelo un momento. O sea, a mí me la enseñó Alberto, yo no había reparado en ella exactamente. En la carta que hemos leído antes, la carta de Spinoza a Jaric Yelles, expuesta como a modo de prólogo por los editores. En español, esa carta estaba ya traducida en la traducción de Juan Domingo Sánchez Stop y tenía una errata que al trasladarla a la nueva edición se ha transmitido. En la edición que, si están manejando ustedes la edición española, corrijan en la tercera línea. Les leo: actualmente me ocupo del 7º capítulo, en el cual demuestro metódicamente las distintas tesis de los 6 capítulos anteriores que conciernen al orden de una monarquía bien ordenada. Eso es absurdo. Naturalmente cualquier lector ve inmediatamente que los 6 capítulos anteriores no están dedicados a la monarquía. Lo que dice el texto es que me ocupo del 7º capítulo, en el cual demuestro metódicamente todos los asuntos del capítulo, en el cual demuestro metódicamente todos los aspectos
que en los capítulos anteriores conciernen al orden de una monarquía bien ordenada. Exacto, que en el capítulo sexto, eso es. Vamos a ver. Todos los otros capítulos sexto anterior, que conciernen a eso es. No los 6 capítulos anteriores, sino el anterior capítulo sexto. Esa es la errata de traducción, que crea una confusión tremenda. Que 6 capítulos dedicados a la monarquía, esto no tiene ningún sentido. Bueno, pasamos entonces, al subtítulo con el cual Gelles trata de indicarnos qué es el Tractatus Politicus. Y con eso yo voy a cerrar la cosa. Ya para el próximo día entramos entonces y ahora entramos en la discusión. Tratado político en el cual se demuestra in quo demonstratur. Es que ya estamos en las mismas. En este momento la edición canónica para las obras completas de Spinoza es esta estupendísima edición preparada bajo la dirección de Pierre-François Moreau, texto latín absolutamente crítico, exquisitamente elaborado, traducción y notas. Pero así como para el texto latino, yo diría siempre que en estos momentos la edición a utilizar es esta, la de las completas dirigidas por Moreau. Sin embargo, la traducción que es de Charles Remond, que es un muy buen conocedor de Spinoza, sin embargo, quizá se toma alguna libertad en la literalidad de la traducción. Yo prefiero, en el caso de los franceses, yo prefiero una edición posterior, que es esta de Potreau, pero que tiene el inconveniente de que no tiene el texto latín, pero sin embargo es mucho más literal. Por ejemplo, aquí, Tractatus Politicus in quo demonstratur quo modo societas sub imperium monarchicum locum habet, sicut ut ea et ubi optimi imperant debet institui ne in tyrannidem lavatur et pax libertas quod civium inviolata maneat. Aquí ignoro por qué Remond traduce de demonstratur por muestra. No se muestra, se demuestra. Ahí no hay interpretación posible. Entonces decíamos, tratado político en el cual se demuestra cómo unas societas, ahí no parece que haya problema, una sociedad, y aquí viene lo llamativo del anuncio de Gelles. Subrayen ustedes los dos ubi. Ubi imperium monarchicum locum habet, sicut et ea, ubi optimi imperant. Y no hay un tercero. Sí hay aquello a lo cual se contraponen esos dos modelos. Y naturalmente, no precisamente para idealizarlo, sino para decir que tanto el uno como el otro tienen que eludirlo. Les doy ahora la traducción que me parece la más literal. Tratado político en el cual se demuestra cómo una sociedad que tiene un imperium monárquico, de igual manera que una sociedad que esté regida por
Los optimi, vamos a ver, los optimi lo traduce Raymond como régimen aristocrático. Yo me cuidaría mucho de dar esa traducción. Potro opta por una traducción neutra y dar mejores, o una sociedad en la que mandan los mejores. ¿Qué traducción? Mejores. Los mejores también. Sánchez Stock también da los mejores. Yo creo que es la mejor traducción castellana. Pero, ¿por qué, sin embargo, creo que hay que subrayar la elección en latín? Porque, claramente, la referencia a los optimi, que son efectivamente los mejores, viene directamente, pero sin duda de ningún tipo, el autor al cual Spinoza reconoce como su única fuente en materia de teoría política, Maquiavelo, y muy específicamente del prólogo en general de toda la obra, pero sobre todo del prefacio de los comentarios sobre Tito Livio. Los discorsi sobre la prima década de Tito Livio. ¿Por qué no me parece adecuado hablar de aristocracia? En primer lugar, porque si Spinoza hubiese querido decir aristocracia, no tiene ningún problema para decirlo en latín. Por lo tanto, ya es una cautela, teniendo en cuenta que es un término muy marcado. Y en segundo lugar, porque tanto en Spinoza como en el precedente de Maquiavelo, es cierto que está presente una forma de gobierno caracterizada por una élite, pero no es una élite de sangre, es una élite comercial. En ambos casos, la élite de los diversos, de las grandes familias de comerciantes, de la sede y de banqueros en la Florencia de los siglos XV y XVI, las grandes familias del comercio de Indias. Piensen ustedes que en estos momentos Ámsterdam tiene por sí sola una flota comercial que supera al conjunto de todas las flotas comerciales existentes en el mundo en ese momento. Es una cosa absolutamente espectacular. Y efectivamente el mundo que ha conocido Spinoza y el que añora y añorará siempre en sus escritos es precisamente el mundo regido por los grandes de las familias comerciales, el momento de la República de Jan de Witt, que es el momento del esplendor holandés absoluto. Pues bien, decíamos, en el cual se demuestra cómo una sociedad donde existe un imperio monárquico, o bien donde sean los óptimos los que mandan, una u otra, cualquiera de las dos, deben ser instituidas. Es lo primero que llama inmediatamente la atención. Por más que después se hable, aunque se interrumpa, de entrar en el modelo de lo que Maquiavelo llamaba il governo popolare, lo que se traduce en el texto de Spinoza como el gobierno democrático, por más que se apunte esa posibilidad sin llegar a realizarse, la idea es que hay dos formas de poder que son usuales, pero ¿para qué son usuales? No es una cuestión de preferencias o de gustos. Ubi, ¿dónde? Para, y ahí viene el por qué tienen que ser la una o la otra. Deben ser instituidas para no caer en la tiranía. Debet institui ne in tyrannidem lavatur, et ut pax libertasque civium inviolata maneat. Debe
una u otra forma, ser instituidas para no caer en la tiranía y para que la paz y la libertad de los ciudadanos permanezcan invioladas. Les había indicado la curiosidad de que el Tractatus Politicus empiece con la palabra affectus, que es la clave de la parte cuarta de la ética, y yo creo que tampoco es azar que Yelles haya elegido para cerrar esa descripción del Tractatus Politicus el verbo manere, el verbo permanecer, porque naturalmente manere es en la práctica el sinónimo del perseverare, que es la categoría que en Spinoza define la determinación concreta de cada cosa y el combate en el que cada cosa se halla inmerso frente a otras perseveraciones de cara a mantener su identidad. Toda cosa, dice Spinoza en la ética, tiende por esencia a perseverar en su propio ser. Lo que se nos está describiendo en esa, ¿cómo decir? En esa, no es ni siquiera una introducción, en ese extracto de lo que sería la intención del tratado político, es la idea de que se va a hablar de una perseveración, de un perseverare, de un manere, de una perseveración que es la perseveración fuera de la tiranía. ¿Por qué fuera de la tiranía? Pues vamos a ver por qué la perseveración en la tiranía ha sido ya analizada aquí, en el Tratado Teológico Político. Para Spinoza lo que se está tratando de establecer es si es posible dar frente a esos modelos de carácter teocrático en sus distintas variedades, cuya estabilidad está garantizada. Si se puede, de hecho en algún momento el tratado político lo diga, a fin de cuentas, hombre, si únicamente nos interesa la estabilidad, para estabilidad el Estado de los turcos. Pero claro, el problema es que el Estado de los turcos sí, estable sí, pero libertad, pues... y paz en el sentido que ya veremos, diría Spinoza, tampoco, porque para Spinoza la paz no es simplemente, se nos dice en el tratado político, el estado de no guerra, sino una cierta consensuación del espíritu, una cierta potenciación de la inteligencia. En todo caso, dos formas de posible estabilidad que permitan a los ciudadanos manere, permanecer inviolados. Pues de eso va a hablar el tratado político y sus dos primeros capítulos. Por favor, léanlos para el próximo día, analizaremos el próximo día. Y entramos en la segunda parte. Me he pasado 10 minutos, bueno, vamos allá. Sí, no, como el otro día hablamos, a mí me parece que esta entrada de las óperas, pues, los amigos que las hacen, en realidad lo que ven es que el capítulo 11 no tiene prácticamente nada. Lo que sí está, como has apuntado perfectamente, lo que sí está delimitado, además, son los otros dos regímenes que analiza, que es el monárquico, con 2 capítulos completitos, y el aristocrático, que parece que ocupa 2,5 de nosotros. Entonces, desde ese punto de vista, pienso que me puedo equivocar, pero que es como un mensaje práctico, lo que quieren dar al que se vaya a introducir directamente en la lectura del tratado y que no tenga algún tipo de mensaje ficticio o erróneo en relación con lo que va a poder encontrar posteriormente. Y por eso, como está perfectamente
definido todo el proceso que se puede seguir para que haya una perseverancia en la paz y en la libertad de los ciudadanos, tanto en el régimen monárquico como en el aristocrático, me da la sensación que el otro simplemente lo dice. Ya se darán cuenta, porque en realidad queda muy limitado lo que están hablando de la democracia, incluso lo que se transmite del sistema democrático, que es mencionado durante todo el tratado político, pues son alusiones relacionadas que pueden dar lugar a equivocaciones porque están directamente relacionadas con el poder absoluto de la multitud. Y eso ya hay que tratarlo con muchísimo detalle. Es un problema mayor, otro más de cara a la traducción, que es otro de los términos que más vale utilizar en latín para evitar problemas. Exactamente. Como hay otro que yo sí quisiera para el próximo día avisar, y es la noción de la religión. La noción de la religión que trata Spinoza. Ya en el primer capítulo ya aparece mencionada en el parágrafo 2 y en el parágrafo 5. ¿Por qué digo esto? Cuando vayan a leer esto, se pueden llevar algún tipo de interpretación extraña y decir, ¿por qué este hombre habla aquí de la religión y en qué sentido habla? Por ejemplo, cuando hace una comparativa entre la posición que mantienen los pensadores moralistas o teóricos, los cuales pretenden establecer un proceso mediante el cual siempre hay una finalidad póstuma y que al lector lo dirigen directamente hacia esa finalidad, y que los enfrenta directamente a lo que han ido desarrollando en cada uno de los casos el grupo de gente que se ha dedicado a ver no desde el punto de vista de la teoría la relación entre las personas, sino a verla desde el punto de vista de la práctica, que son los que denomina políticos y el que denomina filósofos, que estarían ahí, pues los teólogos, etc., ¿no? Y en la posición de los políticos pues estarían los maquiavelianos, los del grupo Jean David, pero los que han tenido un acceso directo a la práctica y a la experiencia desde el mito de la política. Entonces, cuando está hablando de los dos, en el parágrafo 1-2 dice en concreto, les leo directamente la traducción al castellano. Los políticos suelen utilizar las artes de la experiencia, aquella que les enseñó al cabo de una larga práctica y de las que suelen valerse los hombres que seguían más por el miedo que por la razón. De este modo parecen enfrentarse a la religión, la pre-religión, y sobre todo a los teólogos que creen que las autoridades supremas deben aplicar a los asuntos públicos las mismas reglas de la piedad que ha de respetar a una persona privada. Aparece ahí la palabra religión, pero es que en el parágrafo 5, dice, aunque la religión prescribe a cada uno que ame a su prójimo como a sí mismo, etc., que defienda el derecho ajeno como el suyo propio, dice, ¿de qué está hablando? ¿Es la misma religión de la que está hablando en un parágrafo o en otro? Pues no. ¿Dónde? Se lo cuento esto para que nos hagan un taco. Y es que a continuación hay otro 1, 2, 3, 4, que han notado 5, 6, otras 7 menciones a la religión en dos sentidos. Una es el sentido de la verdadera religión y otra es la religión de las instituciones religiosas. Pero para que no haya equívocos, tenemos que ir a la ética. Y en la ética, en la parte cuarta,
en la proposición 37, en el escolio, en la proposición 37, dice lo siguiente. En el tuyo, página 325. Todo cuanto deseamos y hacemos, siendo nosotros causa de ello, en cuanto que tenemos la idea de Dios, o sea, en cuanto que conocemos a Dios, lo refiero a la religión. Esto no tiene que ver nada con ninguna confesión religiosa. Y al deseo de hacer bien, que nace de la vida según la guía de la razón, lo llamo piedad. Si nosotros fuéramos a explicar los grados de conocimiento que establece Spinoza, te dice que el segundo grado de conocimiento es el que se recoge a través de la razón, es decir, a través del análisis de las causas determinativas de los actos de los hombres. Y el tercer grado de conocimiento es el de la intuición, que es el que proviene directamente del propio conocimiento de Dios hacia el conocimiento de los actos de los hombres. Lo que te está diciendo Spinoza aquí, en este escolio, es que la religión es el acceso al tercer género de conocimiento. Y la piedad, que es el bien que nace de la vida según la guía de la razón, es el segundo grado de conocimiento. Que son los dos únicos grados de conocimiento que en sí mismos no contienen error. Que en sí mismos contienen no conciencia de las cosas, sino absoluto conocimiento de la red determinativa que opera en cada una de las obras que realizan los hombres. Comprobarán, y ya le callo, que en el resto, que lo veremos durante todo el tiempo, que aparecen menciones a la religión, pues son menciones al detalle de las instituciones religiosas que hay en cada uno de los procesos políticos que va realizando Spinoza. En ese sentido, Alberto, tengo la impresión de que ese uso, digamos, primero de la religión es prácticamente identificable con el concepto del amor intelectualis. Exacto. Es lo mismo. Sí. Es lo mismo, lo cual tampoco elude la ambigüedad, porque naturalmente el amor intelectualis viene de la tradición neoplatónica, y en la tradición neoplatónica tiene otros componentes. En Spinoza, por eso les decía antes muy de pasada que la parte quinta de la ética es lo más endemoniado de la ética. Efectivamente ahí sí hay el intento de construir una teoría dura del concepto de Dios sustancial. Sí, es que todo esto es muy... Perdón. Ay, perdón. No se ve nada. Sí. Sí, perdona. Hay que darle a todos. No, está bien, están bien. Están bien, no. Soy yo que me he echado para atrás. No, a ti se te oye perfectamente. Es que esto es muy importante porque, sobre todo lo que desarrolla en los 2 o 3 capítulos finales del Tractatus Theologico Politicus, siempre Spinoza está comparando la diferencia que hay entre el culto interno personal de cada uno, frente al cual es imposible que nadie ceda su derecho, frente al cual cada una de las personas no pierde en absoluto ningún tipo de potencia en sociedad. Eso es completamente distinto del culto externo. El culto externo está ligado directamente a una práctica religiosa determinada. Entonces, el culto externo es algo que, por supuesto, para Spinoza no tiene ningún problema en mantenerlo
cada uno que tenga su propia religión y que haga lo que crea conveniente. Cuando tú en una sociedad resulta que tienes que estar obligado a seguir las normas que la sociedad impone, lo tienes que hacer tanto desde el punto de vista de todas las cosas de normas sociales como también de las normas religiosas. Esto habría que remontarse a los hebreos, al cristianismo y a todas ellas, de tal manera que se ve claramente que todo ese tipo de teología que nace de cada una de las religiones es una teología política. Pero en cambio, tú puedes ceder todo ese tipo de derecho y te estás obligado a cumplir una serie de normas para que dentro de la sociedad pues no nos matemos continuamente. En cambio, lo que es el culto interno, lo que es el conocimiento absoluto, lo que estamos comentando. Sí, es la concepción de lo sagrado. La concepción de lo sagrado. No hace falta que lo dejes en manos de nadie. En el léxico al que estamos más habituados quizás sería la distinción entre lo religioso y lo sagrado. De lo que está hablando Spinoza cuando habla de la religión en sentido fuerte es de lo que nosotros llamamos lo sagrado. Es decir, no un sistema institucional, sino una cierta añoranza del absoluto. Exacto. Sí. Bueno. Y efectivamente lo que hace un momento decía Alberto a propósito del final del Teológico Político es precisamente una llamada a la cautela de que en lo concerniente a la religión las autoridades se limiten a el mínimo necesario. Nada es más seguro para la República que restringir la piedad y la religión al solo ejercicio de la caridad y de la equidad. Es el parágrafo 17 del último capítulo del Teológico Político. Sí. Bueno, pues para, digamos, fijar algunas cuestiones y abrir las vías que iremos viendo, hay un par de cuestiones de redefinición y de matización terminológicas que son muy importantes de establecer. Lo ha mencionado Gabriel y es una de las, digamos, de los grandes obstáculos que uno se encuentra cuando analiza la obra de Spinoza. Spinoza está jugando con una jerga, con una terminología que arrastra, ¿no?, unos significados que toda su obra está y todo su sistema están digamos, orientados a demolir, ¿no?, críticamente. Entonces, si uno no está alerta ante estas cuestiones, los equívocos pueden ir surgiendo continuamente. En el subtítulo que comentaba Gabriel, aparecen tres términos. Yo creo que tiene su interés contraponerlos a la primera gran clasificación sistemática de los digamos, de los modos de ejercicio del poder. Realmente imperio originalmente quiere decir aquí dominio, digamos, en todas sus formas, en todos sus espectros. Bueno, pues esa primera gran taxonomía de los sistemas políticos o de las formas de Estado es la que establece Aristóteles. Y Aristóteles, de manera muy sintomática, utiliza una terminología que obviamente luego digamos, se ha calado, ¿no?, en el idioma latino y que tanto como Maquiavelo como Spinoza como los grandes teóricos del Estado moderno manejan, ¿no? Y yo creo que tiene su interés, yo creo que arroja a luz la clasificación que establece Aristóteles y los propios términos que utiliza, porque hay además algún caso bastante significativo que compromete el final abrupto del Tratado Político de Spinoza. En el fondo, lo que establece Aristóteles es bastante sencillo. Lo que hace Aristóteles es aplicar la lógica proposicional a los sistemas políticos, estableciendo un doble criterio de demarcación. Un criterio que él considera cuantitativo, que es el que está, digamos, trasladado, ¿no?, de los juicios lógicos, ¿no?, singulares, particulares, universales, al ámbito del quién detenta el poder, que realmente es, en efecto, un criterio cuantitativo, es cuántos detentan el poder, porque a efectos, digamos, pragmáticos, ¿no?, y socioeconómicos estarían vinculados a determinadas clases sociales. Y luego lo que él considera un criterio cualitativo, que acaso es el que puede ser un poco más discutible o más metafísico, pero que yo creo que Aristóteles lo plantea desde un punto de vista
que podríamos denominar casi biopolítico, en el sentido de que los sistemas políticos son entendidos en cierto modo como organismos orientados a trayectorias, a trayectorias vectoriales marcadas por su, ¿cómo decir?, por su registro genético, por decirlo de este modo, ¿no? Es decir, igual que Aristóteles establece una clasificación de los cuerpos móviles en función de su finalidad natural, en sentido puramente vectorial, de ese modo lo hace también de los organismos. Y de ese microorganismo dotado de habla que se organiza políticamente, que es el ser humano. De tal manera que establece una tabla bastante sencilla, pero bastante ilustrativa, según la cual, si el gobierno lo detenta uno, lo llama monarquía si, si ese gobierno sigue la directriz o la trayectoria vectorial destinada a la finalidad natural del Estado político, de la sociedad política, que sería el bien común. Y sintomáticamente utiliza para la forma desviada casi en sentido, ya digo, en sentido vectorial, en sentido físico, ¿no? Se desvía de ese bien común, es decir, gobierna para su propio interés, lo denomina tiranía. El término tiranía en griego ya en la época de Aristóteles tiene esa connotación peyorativa, pero originalmente es el contrapuesto a Basileus, que era el rey por tradición sanguínea, digamos, por linaje sanguíneo, ¿no? Entonces, la tiranía ya Aristóteles la está utilizando en un sentido peyorativo, ¿no? Obviamente la referencia más evidente es al gobierno de los 30 tiranos en Atenas, ¿no? Después de su derrota con Esparta. El segundo es el gobierno de una élite, diríamos, de unos pocos, ¿no? Y ahí utiliza terminología aristos, aristocracia, el gobierno de los dotados de arete, digamos, ¿no? De virtud que sería lo más parecido a los optimi en latín, y utiliza el término oligarquía para el gobierno de los pocos desviados, digamos, una élite que gobierna para su propio beneficio en perjuicio del bien común, no de la mayoría. Lo interesante viene en el tercer estrato, digamos, ¿no? Que sería el de el gobierno de todos. Obviamente es un concepto límite, no gobiernan todos, gobierna una mayoría, digamos, ¿no? Ahí, obviamente, Aristóteles se ve en una tesitura que ya es hasta cierto punto compleja en su momento. Y de hecho hay, digamos, una vacilación en el uso de los términos. Utiliza originalmente el término politeia en griego para el gobierno de la mayoría que gobierna para el bien común, que es lo que traduciríamos por república en sentido más literal, ¿no? Los asuntos de la polis, justamente, ¿no? De la ciudad. O, en términos antropológicos, podemos traducir, en cierto modo, por civilización. Por eso les entendería que todos estos sistemas de gobierno serían civilizados, políticos, ¿no? Lo interesante viene en la forma desviada del gobierno de la mayoría. Y ahí Aristóteles utiliza tanto el término demagogia, que es el que seguramente nosotros aceptaríamos sin más precisión, pero Aristóteles utiliza en algún momento también el término democracia. La democracia es el gobierno desviado de la mayoría. En la constitución de los... Esta es la taxonomía clásica que hace en la política. Entonces, claro, como vemos, ahí aparecen estos términos y ese concepto muy problemático, que es el de democracia, es el que, en fin, Spinoza deja en efecto en puntos suspensivos, ¿no? En la Constitución de los atenienses, Aristóteles hace una genealogía bastante rigurosa para la documentación de la época, ¿no? y para la historia de los atenienses, del término democratía, que tiene la ventaja de que Aristóteles, que no es un demócrata, pues tiene la ventaja de que analiza la democracia como el que analiza una pulmonía o un resfriado, o sea, digamos con el escalpelo, el bisturí del análisis, ¿no? Democratía es un término que se empieza a usar a partir de unas reformas administrativas de las circunscripciones representativas en las partes de la ciudad de Atenas. Sin más, que gobierne el demos no quiere decir que gobierne el pueblo, sino que se gobierna en función de la circunscripción administrativa a la que uno pertenece y no por vía sanguínea, ¿no? Bueno, como lógicamente de esto hablaremos, pero sí me parecía oportuno tener como el referente de Aristóteles que alumbra, por supuesto, con todas las precauciones y ajustes, ¿no? Que habrá que hacer por la mutación histórica obvia,
pero me parece ilustrativo. Y el otro término con el que hay que enfrentarse cuando, bueno, que salta a la vista, ¿no? Salta a la cara, cuando uno lee el Tratado Político de Spinoza, y que también es un término con el que hay que tener una máxima cautela, es el término natural o naturaleza, especialmente cuando habla de derecho natural. Lo que Spinoza dice cuando utiliza la expresión derecho natural no tiene nada que ver, es más, no es que tenga nada que ver, sino que es la sistemática demolición de cualquier noción de jus naturalismo que tiene, digamos, éxito posteriormente. Yo para esta primera sesión de presentación me gustaría resaltar un elemento. Partiendo de una cosa que dice nuestro amigo Pedro Lomba en su último libro, Teorracionalismo, una de las cosas interesantes de este libro es que a la hora de analizar la metafísica de Descartes, dice que no se puede entender si no se interpreta como una lucha de Descartes contra el pensamiento libertino, contra los libertinos, o sea, digamos, una metafísica construida en la batalla ideológica, ¿no? Yo creo que en ese sentido la obra de Spinoza también tiene mucho de eso, y no tenemos que perder de vista el contexto histórico donde surge tanto el tratado teológico político como la ética, como el tratado político, ¿no? En la ética, el propio Lombard reconoce que el único nombre propio que se cita en la ética es el de Descartes, pero para refutarlo, ¿no? El tratado político es un texto que surge voluntariamente para dar una batalla ideológica contra el poder o la influencia del calvinismo en la sociedad, ¿no? Y el tratado político yo creo que hay que entenderlo también de esa forma, ¿no? Haciendo referencia, o sea, en referente a lo que comentabas, ¿no? De cómo solamente aparece el gobierno monárquico o gobierno aristocrático o de los optimi, es que era el debate que había en esa época. Claro, yo leo unos pasajes de Gebhardt, en el Spinoza de Gebhardt, ¿no? Que dice: durante todo el siglo XVII se desarrolla la rivalidad de los dos partidos. Durante todo el siglo XVII en Holanda, en la Holanda de la segunda mitad del XVII, ¿no? La rivalidad de los dos partidos, el de los regentes y el de los defensores del Estado. Los regentes contaban con la inagotable riqueza del poder mercantil y colonial. Es decir, estos eran los que podríamos interpretar en la obra de Spinoza como los optimi, como ese gobierno de los optimi. Mientras que los orangistas, los monárquicos, se apoyaban en el ejército y en la plebe. El año de 1650, o sea, no había un debate sobre la democracia, o lo pudo haber antes, pero no en este momento. Dice, el año de 1650, que es un año crucial, no podemos olvidarnos de que España ha abandonado los Países Bajos en 1648. Acaba la guerra de los 80 años. Y entonces es a partir de esa fecha cuando las Provincias Unidas se intentan convertir en un país autónomo, en un país en el que se está debatiendo su forma de Estado, ¿no? Porque porque hasta este momento ha estado simplemente defendiéndose del ataque español. El año 1650 trajo una solución transitoria. Guillermo II de Orán reinició abiertamente la lucha contra los regentes, contra los optimi. Pero antes de que ésta quedara decidida, su muerte prematura privó de jefe a su partido. El poder recae entonces sin discusión en los regentes y Juan de Witt se pone a la cabeza de la República. El gobierno de Juan de Witt dura desde 1653 o 52 hasta que es despojado del poder, linchado y asesinado en 1672. 5 años antes de la muerte de Spinoza, ¿no? Y yo creo que el tratado político hay que entenderlo dentro de ese contexto, ¿no? De ese debate entre las dos formas de gobierno que se están ensayando para las Repúblicas Unidas, para Países Bajos o Holanda, las Repúblicas Unidas o como se llamara, ¿no? Que son o el gobierno de los regentes o el gobierno de la monarquía. Y sobre el debate del libertinismo,
volveremos desde luego en la próxima sesión, porque yo creo que el debate del libertinismo, tú lo has subrayado, es esencial para entender los dos primeros epígrafes del capítulo primero. Si no tiene uno ante los ojos lo que significan, hasta qué punto la palabra político y la palabra libertino son sinónimos en el siglo XVII, no habría manera de entender la contraposición. Y por cierto, a propósito de las peculiaridades léxicas, esa asimilación político-libertino maquiaveliano no es una invención de Spinoza. Esa asimilación la inventa un jesuita llamado Rivadeneira, que es el que crea realmente esa identificación de las tres categorías y que aparece en todos los tratadistas jesuitas del XVII. No, y digo que luego hay que tener presente la realidad política de Holanda, que es en la que vive Spinoza, porque se van a hacer algunas referencias en el tratado político, tanto a la hora de analizar la monarquía como a la hora de analizar el gobierno de los Optimi, en el que se hace referencia a cuáles han sido los errores de esa república de los hermanos de Witt, y que él, de alguna manera, intenta dar una solución de cómo corregir esos errores que se dieron para que la república no caiga de nuevo en manos de la plebe, de la multitud, del vulgo. Y también la palabra libertad hay que tomarla con pinzas, con extremada cautela. En eso José nos hablará con cierto detalle, porque hace menos de un año que ha publicado, yo creo que el libro sobre la cuestión de la libertad más interesante que ha aparecido en este país desde hace muchísimo tiempo. O sea que esperamos una lección magistral al respecto. No eleves mucho las expectativas.